Hola, bienvenidos a su canal Libre Albedrío. Seguimos con nuestra reflexión, tanto personal, desde el punto de vista de ustedes, y también desde mi punto de vista, teniendo como contexto el libro de los espíritus, pero también allanado por, digamos, otras fuentes que nos pueden ayudar a unir estos conceptos, ¿no? Hay un En el misticismo judío normalmente, que también tiene que ver con el trabajo espiritual, y están muy similares en contextos y en ideas y en intenciones. Y cuando hago referencia a esto quiere decir que cualquier trabajo espiritual debe tener como base la práctica. Y esa práctica pues de forma inherente hace a la identificación de qué somos, quiénes somos, cuáles son esas virtudes, cuáles son esos talentos, pero también identificar cuáles son esos defectos que tenemos y trabajar fuertemente en esos defectos, identificarlos, entender los que son defectos y pues basarnos y ayudarnos del libro de los espíritus, basarnos también, por ejemplo, de la mística judía, de las leyes espirituales, para que podamos encontrar de mejor forma aquellas características que nos pueden ayudar de forma universal pues a mejorar y elevarnos desde este punto que estamos a un nivel más alto espiritualmente. Pero siempre, disculpen, pero siempre teniendo en cuenta que esto es práctica, ¿sí? La espiritualidad es el día a día, el segundo a segundo, entender que seguramente en algún momento, en alguna situación, pues voy a tener algo de enojo, de envidia, de rencor, de envidia, de baja autoestima, de orgullo, bueno, todos estos contextos que cuando los identificamos empezamos a trabajarlos. Bueno, vamos a seguir con el libro y encontramos pues esta pregunta. Vamos en capítulo 3, libro 1, poblamiento de la Tierra. Pregunta 50. Dice, ¿la especie humana comenzó con un solo hombre? No. Aquel a quien llamáis Adán no fue el primero ni el único que pobló la Tierra. Vamos a visualizar esta fuente, ¿sí? Dentro de la descripción de este video voy a dejar el canal y voy a dejar el video en específico para que ustedes puedan ahondar en esta respuesta. El canal de YouTube es de Luis Hu, y Luis Hu es una persona que tiene un conocimiento más profundo sobre el tema espiritual, ya que pues desde niño empezó a trabajar en este contexto. ¿Sí? Eh, de forma breve, ¿qué nos quiere explicar aquí? Cuando nosotros hablamos de Allan Kardec y del libro de los espíritus, también de alguna forma nos encontraremos en el camino con Chico Javier. ¿Esto qué quiere decir? Chico Javier, pues a través del espíritu de Emmanuel, se dictaron, tengo, si no estoy mal, casi 400 a 500 libros. Entonces Chico Javier en toda su vida dedicó a realizar estas psicografías para darnos una visión mucho más amplia del contexto dentro del cual nosotros estamos habitando. Entonces, tanto el libro de los espíritus de Allan Kardec como los libros que nosotros podamos investigar y leer sobre Chico Javier son espectaculares. Y el vocero, en este caso, pues sería Luis Hu. Él aquí muestra unos grandes ciclos. Como nosotros podemos ver aquí, está la Tierra y hay un ciclo de oscuridad y un ciclo de iluminación.
Entonces, ¿qué está diciendo él? Que efectivamente dentro del proceso evolutivo del alma, cada vez que el espíritu adquiere por mérito propio, a través de su esfuerzo y del trabajo, adquiere tanto conocimiento como sabiduría, o mejora su comportamiento o su ética y su moral. Entonces, pues inicialmente entendemos que esta evolución era simple, porque pues Dios, el creador, nos creó simples, eh, con, e ignorantes, con toda la potencialidad de sus características como imagen y semejanza, pues para nosotros empezar este camino de, de prosperidad infinita. ¿Sí? Entonces, hay una, una información que Luis Hu nos comparte en su canal y es, pues precisamente, es entender estos ciclos dentro de los cuales el ser humano o el espíritu fue encarnando de tal forma que cada vez que tenía un avance, pues el cuerpo donde encarna necesita también unas características ya ganadas por mérito, pero que también unas características que le permitan avanzar en su desarrollo. Y pues efectivamente el poblamiento de la Tierra tiene diferentes etapas, ¿sí? Dentro de la ciencia pues hemos llegado hasta el Homo sapiens sapiens, que es actualmente donde nosotros estamos, pero más atrás tenemos los neandertales. Y aquí hay algo muy, muy importante y es que Luis Hu dice que en ese momento, si había neandertales, apareció, digamos, empezaron a reencarnar estos espíritus con unas capacidades más amplias, como el Homo sapiens sapiens, y ahí pues se presentó una diferencia que pues más arriba tomaron unas decisiones al respecto. Pero pues les recomiendo que vean ustedes el video porque Luis Hu pues evidentemente tiene un conocimiento mucho más profundo. Eh, Aquí hay algo importante, ¿sí? Y es que Luis Hu nos comenta que la población de alguna forma nativa de la Tierra nació en África o empezó su evolución en África y en Asia. Eso quiere decir que de manera general, tanto aquellos habitantes de Asia como de África son como los nativos, ¿sí? Del planeta Tierra. Sin embargo, en el pasado remoto existía un planeta que se llamaba Capelia. Y Capelia, tengo entendido que pues tenía dos soles. Y en este planeta habían X cantidad de seres espirituales encarnados y que al parecer en ese planeta, muy parecido posiblemente a lo que nos está pasando ahorita con estas guerras que pues están, o estos confrontamientos que se están presentando, en esa época destruyeron el planeta, o por lo menos iban en camino a destruirlo. Eh, y estos espíritus fueron aceptados pues con el amor infinito de Jesús, ¿no? Aquí hay una ampliación del concepto de Jesús. Cuando nosotros escuchamos a Luis Hu, entendemos que, y cuando leemos también el libro de los espíritus, vamos entendiendo que el espíritu humano o el espíritu, esa chispa divina, tiene que trabajar tanto en su aspecto comportamental, desde el punto de vista de la ética eh, y de la moral, puede también decirse, pero también tiene que haber un conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, quiere decir un conocimiento científico. Y conforme nosotros vamos evolucionando, vamos adquiriendo estos dos tipos de conocimientos. Hay algunos que solamente son, digamos, se han evolucionado o se han interesado como espíritu, como tal, intrínsecamente, eh, eh, dentro de la moral, pero hay otros que lo han visto desde el punto de vista científico. Esto es un infinito de decisiones, ¿no? O hay personas que seguramente, o espíritus que están evolucionando a la par, a la par. Bueno,
hay una gama amplísima. Y esto lo coloco en referencia, ¿por qué? Porque efectivamente el conocimiento le permite o le ofrece las herramientas para que este contexto de sentimientos y emociones y de comportamientos también tenga su elevación a la par. Y de esta forma, pues entendemos que Jesús o Jesucristo, pues efectivamente es un ser con un amplio conocimiento dentro de estos dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto ético y moral, puesto que en el Sermón de la Montaña nos expresó una cantidad de enseñanzas que inclusive en el libro del Evangelio según el Espiritismo podemos encontrar unas explicaciones que nos pueden dar una visión más amplia. Y también, pues Jesús, dentro del nivel que está, pues también tiene ese conocimiento científico. Eh, Podemos evidenciarlo, digamos, en los numerosos milagros que él, digamos, nos regaló, por decirlo así. Eh, Aunque nada regalado, todo tiene su mérito. Pero sí nos regaló, digamos, la visión de que eso se puede llegar a hacer, ¿sí? Tanto lo hizo él como todos nosotros vamos a poder llegar a cierto nivel de poder hacer estos milagros. Entonces, quiere decir que Jesús obviamente tiene estos dos conceptos muy evolucionados, el conocimiento o la ciencia de cómo el universo funciona, pero también cómo funciona respecto a nuestro comportamiento ético y moral. Entonces, volviendo al tema, en Capela, estos seres pues vinieron, Jesús los recibió en la tierra, pues para este proceso de expiación o de pruebas. Y pues estos seres, o que podemos ser nosotros, se dividieron en tres grupos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, habla de la cultura hebrea, de los judíos, por decirlo así, pero más que todo de la cultura hebrea, que tienen un solo Dios como concepto, pero también otros que se fueron dividiendo, que es aquellos que están como en Rusia, por decirlo así, y aquellos que están al lado de Europa y de Estados Unidos, por lo, digamos que de forma general, pero pues les recomiendo que ustedes vean el video para que tengan un mejor entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a dar respuesta, o cuando pues, el libro de los espíritus nos da esa respuesta de, de que si el hombre fue el único que pobló la tierra, pues no, ¿sí? Hay una cantidad diversa de situaciones que pues a través de la misma ciencia, a través del manejo espiritual, pues nos damos dando cuenta que toda esta información, aunque es de forma, pues realmente tiene un contexto de fondo, ¿sí? Del por qué se sustenta este proceso de la reencarnación. Bueno, ahora miremoslo desde el punto de vista científico. Por ejemplo, nosotros vemos el templo de Göbekli Tepe, que está más o menos datado unos 11.000 años de antigüedad. ¿Por qué coloco este tema? Y es que dentro de los videos que ustedes puedan, les recomiendo a Luis Hu, él muestra cuál es el proceso cíclico de la humanidad y del planeta. Y él muestra que cuando llegaron de Capela, arrancaron 28.000 años y esos 28.000 años de trabajo espiritual en diferentes contextos, de diferentes humanidades, pues estamos llegando prácticamente a ese ciclo final que más o menos está para el 2050. Pero él, claro, él los pone de una forma muy clara y gráfica, porque él es diseñador gráfico, tengo entendido. Pero eh, teniendo en cuenta esta fase de 28.000 años, pues entendemos que el planeta Tierra tiene un eco de estas civilizaciones, donde nosotros como espíritu seguramente pasamos por estos estadios y uno de estos ecos es el templo de Göbekli Tepe, datado más o menos con 11.000 años de antigüedad, quizás muy cerca
a esa extinción que se dio con la inundación o el diluvio universal, que casi en la mayoría de culturas eh, tienen este conocimiento. Obviamente con diferentes nombres, pero sí el concepto sigue siendo el mismo, que hay una persona, puede ser Noé, puede tener otro nombre, pero que construyó una barca y que pues se fueron unas especies de animales ahí y después pues repoblaron la tierra. Otro eco que podemos encontrar es la pirámide de Gunung datado más o menos en 28.000 a 23.000 años de antigüedad. Quiere decir que mmm, esta pirámide que está en Indonesia, que está siendo desde el punto de vista científico estudiada por los investigadores del Instituto de Ciencia de Indonesia, pues hallaron, como vemos acá, esta pirámide, pero esta pirámide está pues cubierta por la vegetación y por tierra, ¿no? Pero digamos que esto es lo primero que se ve, ustedes pueden buscar en YouTube la pirámide de Gudum Padán y eh, cuando estos investigadores utilizaron estos equipos de radiofrecuencia, de ultrasonido, identificaron que aparte de esta primera pirámide hay una segunda abajo y hay una tercera abajo y que esa tercera que está abajo, de acuerdo a la datación científica, está más o menos entre los 22.000 o 28.000 años. Quiere decir que si nos vamos por los 22.000 o los 28.000 años, estaríamos muy cercanos a la información que nos provee Luis Hu de que efectivamente pues el ser humano ha tenido como diferentes humanidades, o por lo menos la raza humana está compuesta de diferentes humanidades en diferentes tiempos, eh, donde nosotros pues podemos ver desde la ciencia que ya se están empezando a generar estos empalmes, ¿no? Como les he comentado en este canal, la idea es poder encontrar esos empalmes, van a haber diferencias, pero las diferencias normalmente se dan por falta de información sí, o falta de quitarnos ese dogmatismo negacionista que quiere decir que a todos le decimos que no. Está bien que le digamos que no, pero entonces investiguemos para realmente reafirmar si ese no tiene un asedero, ¿cierto? Entonces, pues aquí vemos eh, tres argumentos, el punto de vista de Luis Hu, que es totalmente válido, puesto que tiene una gran experiencia, se basa parte de su conocimiento, o todo su conocimiento en Chico Javier, en los libros y en Allan Kardec. Bueno, vamos con esta pregunta, dice la 51. ¿Podemos saber en qué época vivió Adán? La respuesta es más o menos en la época que le asignáis, alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Eh, Adán, ¿quién sería? ¿No? Pues entendemos que el constructo del conocimiento y de la información que hay la hacemos entre todos. Recordemos que el proceso de evolución es un proceso de trabajo y de esfuerzo para que nosotros, digamos, tengamos el mérito de alcanzar niveles espirituales más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros tenemos esta respuesta, seguramente a Adán o al concepto o al nombre de Adán, seguramente es un estadio del ser humano. ¿Sí? Es como un nivel que alcanzó el ser humano en entendimiento y comprensión de cómo opera su entorno. ¿Sí? Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, diversidad de razas, 52. ¿De dónde provienen las diferencias físicas y morales que distinguen a las diversas razas de hombres en la Tierra? Respuesta. Del clima, la vida y las costumbres. Lo mismo ocurre con dos hijos de una misma madre, quienes, educados lejos uno del otro, de modo diferente, no se parecerán en nada en el aspecto moral. Entonces, este concepto es clave tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si bien existen diferencias desde lo micro, también hay diferencias en lo macro.
Cuando hablamos de lo micro, hago referencia al ejemplo que están colocando acá. Si la madre tiene dos hijos, pero un hijo se quedó seguramente, digamos, aquí en Colombia, pero el otro hijo, por X o Y motivo, tuvo la oportunidad de irse a, no sé, Dinamarca o Suiza, seguramente sus diferencias, tanto morales, quizás no tanto físicas, pero sí morales, pues van a generar conceptos de vida diferentes. Entonces, claro, lo que habíamos comentado antes, eh, es diferente la situación, por ejemplo, del ser humano en África, ¿sí? Donde el cuerpo debe tomar unas características que le ayuden a convivir con el ambiente. Entonces tenemos que nosotros como seres humanos, digamos viviendo en el África, pues vamos a adquirir diferentes contexturas, por ejemplo. ¿Sí? Sabemos que eh, los hermanos que están de raza de color, pues son sus cuerpos tienen una formación mucho más muscular, mucho más fuerte, el color es diferente, todo en función al, al lugar donde están viviendo. O sea, ahora, hay que plantear que si nosotros venimos de todo este cruce, pues seguramente en algunas vidas pasadas, pues también ¿no? tuvimos la oportunidad, porque realmente es la oportunidad de vivir todo contexto, porque al fin de cuentas el espíritu es universal y viene a vivir una experiencia material ¿no? para poder tener ese aprendizaje. 53. El hombre surgió en varios puntos del globo, sí, y en diversas épocas. Eso es como la respuesta certera a lo que hablamos antes. Esa es una de las causas de la diversidad de razas. Más tarde, al dispersarse en diferentes regiones y unirse con otras razas, los hombres han formado nuevos tipos. Entonces, no podemos, digamos, enmarcar el nombre de Adán solamente a una persona, sino más bien a un estado espiritual de X espíritus donde en ese punto le podemos decir Adán, ¿sí? Pero ese Adán espiritualmente se puede representar en diferentes razas. Entonces, pues no hay, digamos que en el mundo espiritual entendemos que esto es un ropaje que tiene caducidad, o sea, que tiene un límite de vida, ¿no? 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, dependiendo. ¿Esas diferencias constituyen especies distintas? No, por cierto, todos son de la misma familia. ¿Acaso las diferentes variedades del mismo fruto impiden que pertenezcan a la misma especie? Eh, Efectivamente no, ¿sí? Entonces, esa mezcla pues hace que existan algunas diferencias, pero esas diferencias materiales o corporales están de acuerdo y de forma causal para que nosotros tengamos la posibilidad de mejorar. ¿Qué quiere decir? Que cada persona siendo distinta es de forma perfecta o de forma perfectamente diferente para la necesidad de avance de ese espíritu, pero también en ese es tan perfecto esa diferencia en él mismo que su propia mejora genera una mejora global, ¿no? Inicialmente puede ser con la pareja, con la familia y con la sociedad, con el colegio. Entonces, cuando nosotros mejoramos a sí mismos, vamos irradiando esa mejora hacia los demás, porque pues al fin de cuentas podemos hablar mucho y aconsejar, pero lo más importante del aprendizaje es el ejemplo. Entonces, si yo no cambio, pues no puedo dar un ejemplo. 54. Si la especie humana no procede de un solo hombre, ¿deben por eso dejar de mirarse como hermanos? Todos los hombres son hermanos de Dios porque somos chispa divina espiritual. Que nos vistamos hoy con un smoking, mañana deportivamente, pasado mañana con una playera, o sea, el cuerpo es simplemente una vestimenta que está diseñado de forma muy detallada para que esta vestimenta pues tenga un resultado de evolución del espíritu. Entonces todos los hombres son hermanos en Dios porque están animados por el espíritu.
y tienden al mismo objetivo. Vosotros siempre queréis tomar la palabra al pie de la letra. Eh, Evidentemente, toda escritura, y aquí voy a apoyarme un poco en Mario Saban, que es un místico hebreo que pues, enseña todos estos contextos de la Cábala. Él dice que uno de los ejes principales del misticismo judío es el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que si bien está la Torá o la Biblia, que son los primeros 5 libros de la Biblia para ellos, para la cultura mística hebrea o judía, es claro que debe existir el libre albedrío. Por lo tanto, se dice que en el momento que los israelitas salieron de Egipto, ¿cierto? El misticismo judío dice que fueron más o menos 600.000, dice son 600.000 versiones diferentes o interpretaciones diferentes de la Torah. Entonces, es importante tener este concepto de libre albedrío. ¿Para qué? Para que cada persona desde su diferencia perfecta pueda expresar todo su potencial a través de la interpretación libre en función de una intención que mejore a sí mismo y hacia los demás. Y por tanto, la espiritualidad se basa en eso, de que cada uno potencialice lo que es. El tema es cuando el alma se siente atrapada a través de un dogmatismo. Un dogmatismo, pues, que quiere decir aquel sistema religioso institucional, cualquiera el que sea, que a través del concepto de institucionalidad, pues implica que hay unas jerarquías y que cada jerarquía tiene responsabilidades y que los que están abajo, por decirlo así, que es el común de las personas, pues tienen que obedecer a una estructura jerárquica institucionalizada. Eh, Tanto la espiritualidad vista desde el punto de vista de, valga la redundancia, de Allan Kardec, del libro Los Espíritus, o de las leyes espirituales de Vincent Guillén, o la visual exhaustiva y rigurosa de Louis Hu, o del misticismo hebreo, habla de lo mismo, la individualidad. Ese proceso individual que nosotros tenemos de mejora y que cada vez que nosotros mejoramos, pues irradiamos esa mejora en los demás, pero que esa individualidad no está o no debe ser super editada o castrada, por decirlo así, por un sistema religioso que no provea del libre albedrío. 55. ¿Los mundos que circulan en el espacio están habitados? Sí, el hombre de la Tierra está lejos de ser, como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay hombres que se consideran muy importantes y se imaginan que solo este pequeñito mundo tiene el privilegio de contar con seres racionales. Orgullo y vanidad. Creen que Dios ha creado el universo solo para ellos. Bueno, es muy interesante, ¿no? Que desde el libro Los Espíritus, que esto ya tiene casi 150 años de haberse escrito, eh, y ustedes viendo también el canal de Lewis Hu, inclusive en el misticismo judío, se habla que realmente todo el universo, absolutamente todo el universo es vida, que hay diferentes niveles de conciencia, ¿sí? Y esos diferentes niveles de conciencia tienen un contexto muy similar o muy parecido a, al conocimiento de sí mismo, a la identificación de que somos seres únicos. Conforme el espíritu o la chispa divina va entendiendo que hay una independencia, una individualidad por trabajar y por potenciar, va subiendo esos niveles de conciencia de sí mismo. Por lo tanto, todo significa que es vida, simplemente con diferentes niveles de conciencia. Y todo el universo está lleno de vida. ¿Qué quiere decir? Que pues no somos los únicos.
Y si entendemos que si nuestro universo tiene más o menos entre 13.800 a 15.000 millones de años luz de distancia, pues hay miles y miles de millones de soles que a su vez estos soles tienen planetas que a su vez contienen vida. Entonces, esto es un universo lleno de vida. Vida que está experimentando y conociendo qué significa amar al otro, que es ese sentimiento empático de lo que la otra está, que lo que está viviendo la otra persona de forma incondicional. Listo. 56. ¿Los diferentes mundos poseen la misma constitución física? No, no se parecen a modo alguno. De por sí que dentro de la diferente información que se recibe de ciertas razas, como nosotros somos una raza, de ciertas razas que pueden estar visitando nuestro planeta, pues pueden haber diferencias en su modo de verse, ¿sí? Pero son respectivas al entorno, ¿no? Acordémonos que estamos hablando que aquí mismo en el planeta Tierra, dependiendo del entorno donde nosotros estamos viviendo, pues el cuerpo va a adquirir unas características específicas. Lo mismo, si estamos en otros mundos, pues las características físicas van a estar sujetas al entorno donde se está viviendo. Es muy diferente ver a alguien de África a alguien que vive a 3.800 o 4.000 metros no me acuerdo el nombre, se me escapó ahorita, en la ciudad de Perú, ¿sí? O en Bolivia. O aquella persona que vive arriba en el polo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto sucede aquí y entendemos que nosotros todo, o sea, toda situación es un reflejo de lo que sucede en todo el universo, pues entendemos que los seres que están bueno, puede ser inclusive otros universos, digamos, en seres que están dentro de este universo, pero que son de diferentes planetas y que aún así son de diferentes niveles de energía, de conciencia, pues van a tener diferentes formas. O sea, cuando uno mira esto, pues se da cuenta que el universo está lleno de vida y de infinitas formas. 57. Dado que la constitución física de los mundos no es la misma en todos ellos, se puede concluir que los seres que habitan en ellos poseen una organización diferente, sin duda, como entre vosotros los peces están hechos para vivir en el agua y las aves en el aire. Cuando ustedes tengan la oportunidad de entablar este conocimiento con el canal de Luis Hu, eh, hay un libro que Chico Javier escribió y que fue dictado por la mamá, quien falleció. Y la mamá cuenta que en este libro que se le dio la oportunidad de conocer eh, algunos aspectos de la vida, si no estoy mal, de Marte, creo que es Júpiter o Saturno. Bueno, Marte sí es seguro, Júpiter y Saturno. Y pues son unos pequeños párrafos, pero dice cómo es la vida allá, ¿cierto? Entonces sería interesante que ustedes pudiesen leer este libro. Está en internet, yo me acuerdo que lo bajé por internet de forma gratuita, eh, pero es interesante poder ver esto, ¿no? Y que pues efectivamente diversos infinitos hay, ¿no? 58. Los mundos que están alejados del Sol se encuentran privados de la luz y calor, dado que el Sol solo se presenta a ellos con la apariencia de una estrella. Y respuesta, ¿creéis pues que no hay otras fuentes de luz y de calor más que el Sol? No contáis para nada con la electricidad, que en algunos mundos desempeña un papel que no conocéis y mucho más importante que en la Tierra. Por otra parte, no hemos dicho que todos los seres se vean de la misma manera que vosotros, y,
Repito, discúlpeme. Por otra parte, no hemos dicho que todos los seres vean de la misma manera que vosotros y con órganos conformados como los vuestros. Mm, Aquí dentro del canal yo tengo algunos videos donde expongo una situación muy clara y es que existe un espectro electromagnético. Y ese espectro electromagnético pues está la luz visible, está los rayos alfa, gamma, beta, las señales de radio. Y dentro de este espectro, ¿cierto? El ser humano, ¿sí? Solamente tiene la capacidad, como estamos hechos, nuestros ojos solamente tienen la capacidad de visualizar el 0,0001625% de todo este espectro electromagnético. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros estamos demasiado limitados al entendimiento de lo que nos está pasando precisamente en este mismo momento. Hay cosas que pueden estar aquí, hay situaciones, hay contextos y yo no los conozco porque mis limitaciones no los dejan, no se dejan evidenciar. Entonces, pues a primera instancia, mm, tendemos a pensar de que solo en aquellas estructuras o sistemas solares donde existe el Sol, pues solamente hay vida. Pero tengamos también otra situación presente y es que el ser humano a través de los instrumentos a la tecnología de hoy, ¿sí? Solo identifica entre el 4 y el 5% de la luz de todo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos materia oscura y energía oscura, que sumadas pues tienen el 95%. Y de esta información o de estos conceptos de materia y energía oscura no sabemos absolutamente nada. Solamente estamos trabajando desde el punto de vista de la ciencia de lo que nosotros vemos como seres humanos y de lo que, digamos, estos equipos científicos que hemos creado, pues tienen esa capacidad de detectar diferentes rangos de señales. Eso quiere decir que, de acuerdo aquí la respuesta, no solamente debemos limitarnos a tener el concepto del que el Sol es la única fuente de energía, ¿sí? Eh, para sustentar vida biológica, inclusive vida, bueno, hay que entender que todo tiene vida en diferentes niveles de conciencia, vida de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra tiene su propia vida, tiene su propio nivel de conocimiento o de conciencia. Entonces, por lo que nos dicen aquí, la electricidad con un diferente y obviamente con un significativo diferente conocimiento respecto al que nosotros tenemos aquí sobre la electricidad en la Tierra, pues habrá mundos donde la electricidad como se ve acá, pues sea tan, tan estudiada, tan conocida que pues provea de calor y de luz. Mm, ok, ya terminamos. Eh, para concluir, eh, aquí no permitir. Para concluir, diríamos que es importante, yo tengo un concepto, una visión que me gustaría compartirles, y es que si tú te vas a sentar, pues necesitas que mínimo la silla tenga 3 patas para que te puedas sentar. Entonces, ¿por qué les digo eso? Eso se llama una triangulación. Entonces, cuando nosotros triangulamos la información del libro de los espíritus con eh, Chico Javier, con Luis Hu, cuando triangulamos con la mística judía, cuando triangulamos con Vincent Guillén a través del libro de las leyes espirituales y las leyes del amor, vamos encontrando esas similitudes y de eso se trata. Esto es un pensamiento de la mística judía que uno de los objetivos de nosotros es unirnos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos estos pensamientos tienen que empezar a enlazarse para que eso sustente el actuar de nosotros. En la mística judía se habla mucho del concepto de fe, que en hebreo se llama emuná,
pero ellos no lo conciben como una fe ciega. Ellos dicen, no, la fe, traducido al hebreo dentro del concepto de ellos, fe significa esfuerzo, trabajo. ¿Sí? Entonces, la fe se adquiere a través del esfuerzo y del trabajo continuo. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista espiritual, pues nuestra fe va a aumentar cada vez que nosotros mismos vayamos viendo nuestra propia mejora todos los días en el espejo. Poquita, no importa, ¿sí? Porque no hay afán. Nuestro crecimiento es infinito. Entonces, cualquier avance que nosotros tengamos día a día con nosotros mismos, cuando aprendamos a querernos a nosotros mismos, pues podemos querer a los demás. Eh, bueno, espero en una próxima oportunidad seguir avanzando y poder compartiéndoles esta información que realmente desmaterializa nuestras vidas para utilizar la materia, para que el espíritu utilice la materia en función del crecimiento del espíritu y no lo que estamos haciendo pues hoy en día, que es creer que solamente somos materia y anular el espíritu. Bendiciones.